Ceuta, Melilla y otras pequeñas plazas en el norte de África son lo único que ya le queda a España de su pasado colonial. El desastre del 98 había dejado un ambiente popular de rechazo a las aventuras coloniales. A pesar de ello, España se ve forzada en la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906 a asumir su responsabilidad internacional de control en la zona de influencia en torno a Ceuta y Melilla, incluida la región del Rif, y a incrementar la inversión en sus minas. A comienzos de julio de 1909, las tribus rifeñas, que llevan varios meses hostigando a los mineros españoles, matan a varios de ellos. El gobierno de Maura moviliza entonces a 20.000 reservistas para tomar represalias contra los insurgentes. Últimas noticias. Acaba de zarpar otro vapor con soldados para el África. Los reservistas embarcan en Barcelona. Son soldados que ya han hecho el servicio militar al no haber podido pagar las 1.500 pesetas necesarias para librarse. Muchos de ellos son ya padres de familia. Su movilización provoca la protesta espontánea de sus mujeres que logran impedir el embarque. La noticia corre por Barcelona y hace estallar la ira popular contra la nueva aventura colonial. Anarquistas, socialistas y republicanos convocan una huelga general. El 27 de julio, las tribus rifeñas atacan por sorpresa a las fuerzas españolas cerca de Melilla, en el conocido como Barranco del Lobo. En la emboscada mueren 1.000 soldados y varios oficiales. Son los escolapios de San Pablo. Los han incendiado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Los escolapios? Adoratrices, agonizantes, arrepentidas, asuncionistas, beatas dominicas, carmelitas, concepcionistas... Redentoristas, Ancha 38. También está en la lista, hay que incendiar el convento. ¿Y la iglesia? No pone nada. No os preocupéis, saldrá también. La indignación popular convierte la huelga general en una insurrección. Se levantan barricadas y se queman edificios religiosos. Más de 50 iglesias y conventos arden o son saqueados. El motín de Barcelona dura una semana. ¡A formar! ¡Vamos! El gobierno de Maura declara el estado de guerra en la ciudad y ordena al ejército sofocar la revuelta. La semana trágica se salda con 113 muertos. De ellos, 104 son civiles y 9 son militares. Una vez sofocado el motín, se producen 2.000 detenidos. 5 son condenados a muerte por los tribunales militares. Entre ellos está el pedagogo anarquista Ferrer y Guardia, al que el gobierno elige como cabeza de turco y acusa de haber inducido a la rebelión. Tras el fusilamiento de Ferrer, la izquierda europea y americana, que le considera un mártir del pensamiento libre, organiza una intensa campaña de protesta internacional contra el gobierno español. Se producen centenares de manifestaciones. Solo en la de París se concentran 50.000 manifestantes. En España, los liberales, que hasta ese momento habían apoyado al gobierno, deciden sumarse al frente antimaurista ya existente, formado por republicanos, socialistas y anarquistas, y organizan manifestaciones por todo el país pidiendo la dimisión de Maura. El rey cede ante la presión, le retira su confianza y llama a los liberales para formar nuevo gobierno. Con la llegada de los años 20, el problema con Marruecos aparece de nuevo en la vida de nuestro país. El ejército español destacado allí está mandado por el general Silvestre y cuenta con 80.000 hombres.
Las operaciones militares que se realizan pretenden hacer efectivo el dominio español sobre el protectorado del norte de Marruecos. En el Rif, la zona oriental del protectorado, las tropas españolas han de enfrentarse a las tribus bereberes mandadas por Abdelkrim. El 16 de julio de 1921, los rifeños atacan masivamente y cercan a los soldados españoles destacados en Anual. 5 días después, el general Silvestre ordena la retirada hacia Melilla, pero la retirada acaba convirtiéndose en una desbandada. Se produce una persecución de 140 kilómetros en la que las fortificaciones construidas por los españoles en los últimos 10 años caen una detrás de otra como fichas de dominó. La persecución acaba en el fuerte del Monte Arruit, donde los 3.000 soldados que han conseguido llegar logran resistir un asedio de 10 días. Finalmente, los rifeños toman el lugar y pasan a cuchillo a 2.300 soldados. Los demás son hechos prisioneros. El llamado desastre de Anual se salda para España con 12.000 muertos y más de 1.000 prisioneros. En España, la noticia del desastre provoca en la calle manifestaciones de protesta por parte de republicanos, liberales y socialistas. Los diputados de estos partidos exigen en el Parlamento el abandono de Marruecos. Además de al ejército, hacen al rey responsable del desastre. El ejército vuelve a estar en el punto de mira de la sociedad española. Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política. Este movimiento es de hombres. El que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Españoles, viva España y viva el rey. Con la lectura de este manifiesto, el 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado que triunfa sin apenas oposición ante la indiferencia de la mayoría de los españoles. Solo una parte de la burguesía, especialmente la catalana azotada por la violencia sindical y el pistolerismo, aplaude el golpe. Por lo que se refiere al rey, Alfonso XIII acepta inmediatamente las consecuencias del golpe y, haciendo caso omiso de la Constitución, apoya la formación de un gobierno de militares presidido por Primo de Rivera. España deja así de ser una monarquía constitucional para convertirse en una dictadura. Alfonso XIII emprende a partir de ese momento un camino político sin retorno. El nuevo régimen suspende las garantías constitucionales, disuelve las Cortes, expulsa a los partidos políticos fuera de la vida pública, establece la censura de prensa, pone en manos de los militares el gobierno de las provincias y extiende a toda España los somatenes, la milicia armada de voluntarios de origen catalán con la misión de velar por la ley y el orden.
Una de las primeras decisiones de Primo de Rivera es fundar un partido propio. Lo que busca con ello es ampliar la base social de la dictadura y crearse una plataforma política para el futuro. La Unión Patriótica, que Primo pone en pie a comienzos de 1924, es un partido único, todos los demás están prohibidos, que aspira a convertirse en la columna vertebral de la nueva política del dictador. Dentro de lo que bautiza como programa regeneracionista, Primo de Rivera emprende la reforma de la administración y, tras declarar la guerra al caciquismo, disuelve todos los ayuntamientos y diputaciones que, a partir de ese momento, pasan a depender de la autoridad militar correspondiente. Los que estén conformes, que se levanten. Durante los primeros años, la dictadura apenas cuenta con oposición. Los socialistas, que en un primer momento habían optado por mantenerse neutrales ante el golpe de Estado, terminan colaborando con la dictadura. Cuando los socialistas entierran a su fundador, Pablo Iglesias, en 1925, en el seno del partido y del sindicato conviven ya dos tendencias. Una mayoritaria, defendida por los sindicalistas y liderada por Francisco Largo Caballero, favorable a la colaboración con la dictadura. Y otra, minoritaria, defendida por los políticos liderados por Indalecio Prieto, que apuesta por oponerse a ella. ¡Harto! Anarquistas y comunistas son declarados ilegales y perseguidos por el régimen de Primo de Rivera. En el sindicato anarquista, que pasa a la clandestinidad, se produce con ese motivo un enfrentamiento entre los posibilistas, partidarios de la acción sindical, y los revolucionarios, que apuestan por la insurrección armada. Son estos últimos los que fundarán en 1927 la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. ...8 de septiembre de 1925, puerto de Ceuta. El general Primo de Rivera acaba de embarcar en el buque insignia de la Armada, el acorazado Alfonso XIII. Desde allí va a dirigir una nueva y decisiva intervención militar en Marruecos, el desembarco en la bahía de Alhucemas. En esta ocasión se trata de una operación militar conjunta hispano-francesa. El líder rifeño Abdelkrim ha extendido la guerrilla al protectorado francés, lo cual ha favorecido el acuerdo entre España y Francia para acabar con la insurrección rifeña. El éxito del desembarco es total. Las tropas aliadas trituran a la resistencia rifeña en la bahía de Alhucemas en cuestión de horas. Seis meses después, el ejército español domina el Rif y su líder, Abdelkrim, se rinde a los franceses. Los oficiales africanistas, los que han hecho su carrera militar en Marruecos, jugarán pocos años después un papel decisivo en la historia de España. Son Sanjurjo, Mola, Godet, Varela o Franco. En diciembre de 1925, con el problema de Marruecos ya encauzado, el general Primo de Rivera, que disfruta de su momento de máxima popularidad, sustituye su gobierno de militares por uno de civiles. Con esta decisión, el dictador confirma su propósito de permanecer en el poder, pero sin renunciar a la dictadura. La Belle Époque, la alegría de los años 20, llega a España con retraso, aunque con la suficiente fuerza como para empezar a romper los viejos moldes de la moral tradicional. También la euforia económica de la década de los 20 llega al país, aunque una vez más tarda en llegar. Para estimular la economía española, la dictadura pone en marcha un ambicioso plan de obras públicas que modernice la muy anticuada e ineficiente red de comunicaciones.
se inicia la construcción de más de 5.000 kilómetros de carreteras y de casi el doble de caminos vecinales. También se construyen cerca de 1.000 kilómetros de vías férreas y se renueva el material ferroviario. Simultáneamente, se pone en pie una política hidráulica de gran importancia para el país. Se crean las confederaciones hidrográficas para el aprovechamiento integral del agua. Se construyen embalses, canales de riego y también saltos de agua para satisfacer el incremento de demanda de energía eléctrica. La electricidad va llegando poco a poco a todos los rincones de España y con ella los electrodomésticos, aunque eso sí, solo para unos poquísimos afortunados. El plan de obras públicas puesto en marcha por la dictadura produce efectos muy positivos sobre la economía española, como una notable expansión industrial y un claro incremento del empleo. La prosperidad económica, sumada a la férrea disciplina impuesta en el mundo laboral, tienen como resultado una mayor estabilidad social, ya que el número de huelgas disminuye drásticamente. Con la mejora de las comunicaciones, el número de automóviles se multiplica por 3 durante esta década. El turismo extranjero empieza a llegar y los coches de línea recorren el país rompiendo el aislamiento del campo respecto a la ciudad. En 1928 se inicia el proceso de decadencia de la dictadura. En su afán por buscar una salida constitucional a su régimen, Primo de Rivera intenta sacar adelante una nueva constitución de carácter autoritario y corporativo. Pero ese intento de institucionalizar la dictadura encuentra muy mala acogida por parte, entre otros, de los socialistas, que comienzan a distanciarse del régimen. El proyecto de Primo de Rivera acaba siendo un rotundo fracaso político, que es aprovechado por la oposición para hacerse presente ante la sociedad española. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva la República! Salvar a una patria es siempre labor de masculinidad, en el sentido... Este es el último discurso del general Primo de Rivera. Lo pronuncia ante las mujeres de la Unión Patriótica. Faltan muy pocos días para que el dictador dimita. 27 de enero de 1930. Este es el momento en que Primo de Rivera abandona el Palacio Real tras presentar su dimisión al rey. El dictador ha fracasado en su intento de crear un sistema político propio y ha perdido ya todos los apoyos. Pocos días más tarde, abandona España. Con el prestigio de la monarquía profundamente deteriorado a causa de su complicidad con la dictadura, Alfonso XIII tiene ante sí una ardua tarea: tutelar el primer intento de transición política a la democracia de la historia de España. El general Dámaso Berenguer es el designado por el rey para regresar a la senda constitucional. El gobierno de Berenguer, conocido popularmente como la dictablanda, aborda la transición con tal lentitud que la opinión pública deja de creer en la sinceridad de sus propósitos y se distancia aún más de la monarquía. En agosto de 1930 se reúnen en San Sebastián representantes de las fuerzas antimonárquicas. Republicanos, socialistas y regionalistas firman un pacto por el que se comprometen a derribar la monarquía. Los grandes intelectuales españoles defienden esa misma posición. El filósofo José Ortega y Gasset publica en ese momento un demoledor artículo que termina diciendo: hay que destruir a la monarquía. En diciembre de 1930 estalla en Jaca una sublevación militar a favor de la República. Pero la huelga general prevista como apoyo no llega a declararse por la falta de coordinación del Comité Revolucionario y la sublevación fracasa.
Los capitanes Fermín Galán y Ángel Hernández, responsables del levantamiento de Jaca, son fusilados y los miembros del comité van a la cárcel. Eso empuja a parte de la opinión pública hacia la causa republicana. Cuando el gobierno se decide a convocar, por fin, elecciones generales, los partidos políticos se niegan a participar en ellas. Berenguer dimite. Febrero de 1931. El almirante Juan Bautista Aznar es designado por el rey para formar nuevo gobierno. Aznar convoca elecciones municipales para el 12 de abril. Durante la campaña electoral, los republicanos presentan las elecciones locales como un plebiscito sobre la monarquía. Los resultados electorales suponen para todos una sorpresa. Aunque el número de concejales monárquicos supera al de republicanos, estos triunfan en las ciudades donde la libertad de voto es real. Hasta allí no llega el poder de los caciques. Tras conocerse los resultados, el presidente de gobierno, almirante Aznar, acude a despachar con el rey. A la entrada, los periodistas le preguntan si habrá crisis, y Aznar responde: ¿Qué más crisis quieren ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y amanece republicano? ¡Viva la República! ¡Viva! En Eibar, a las 6 de la mañana del 14 de abril de 1931, los concejales ganadores proclaman la República. Ante 10.000 vecinos concentrados ante el ayuntamiento, los republicanos izan la bandera tricolor y cambian el nombre de la Plaza Alfonso XIII por el de la República. El ejemplo de Eibar se extiende por toda España. En Barcelona, grupos de manifestantes republicanos se dirigen a mediodía a la plaza de Sant Jaume. Los líderes de Esquerra Republicana, partido ganador de las elecciones, han convocado por radio la manifestación. Ante los barceloneses congregados, Lluís Companys y Francesc Macià proclaman la República Catalana desde el balcón del ayuntamiento. En Madrid, a las 5 de la tarde, da comienzo el último Consejo de Ministros del reinado de Alfonso XIII. El conde de Romanones informa al Consejo que ha alcanzado un pacto con el Comité Revolucionario para entregarle el poder de forma pacífica. La monarquía cae ese día. No ha sabido adaptarse a la modernización que pide el país, se ha quedado caduca y además el pueblo la identifica con la oposición al cambio. Cuando los ministros abandonan el palacio, los madrileños ya han tomado las calles para expresar su alegría por la llegada de la República. Al caer la tarde, el gobierno provisional iza la bandera republicana en el balcón del Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol. El nuevo presidente, Niceto Alcalá Zamora, proclama oficialmente la Segunda República Española. ...15 de abril de 1931... Mientras los 23,5 millones de españoles regresan esperanzados a la normalidad, Alfonso XIII vive en Francia su primer día de exilio. La noche anterior, después de renunciar a la corona, el rey abandonó el Palacio Real en dirección a Cartagena. De ahí ha salido en barco rumbo a Marsella. No volverá a pisar tierra española.